Buenas noches. Qué gozo estar acá en este lugar de nuevo, ver a todos los que están acá. ¿Verdad que el Señor nos permite reunirnos a escuchar de su palabra? De verdad que hoy me siento muy gozoso. Hoy traigo un mensaje que ha traído de verdad gozo a mi corazón traerlo para el pueblo de Dios. Es un mensaje de esperanza, un mensaje de amor de parte de Dios, un mensaje que también nos llama a la reflexión, que nos llama a, a pensar, a meditar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero primero, antes de todo, antes de entrar en el tema, vamos a orarle al Señor para que Dios sea glorificado en todo lo que vayamos a hacer. Señor, te damos las gracias, eterno Padre. Gracias por este momento, gracias por la oportunidad nueva, Señor, que me das de poder hablar de tu palabra, Señor. Sé que no soy digno, Señor, ni nunca seré digno de hablar de ti, Señor. Pero te ruego, Padre, que hables conforme a tu palabra, Señor, a través de mi boca, Señor. Sé que yo traigo muchas cosas dispuestas, Señor, de las cuales tú has puesto en mi corazón para hablar, Señor, pero tú eres el que tiene la libertad, Señor, de poner en mi boca lo que tú quieres hablar a tu pueblo en el día de hoy, Señor. Entonces tú eres el que conoce, Señor, cada corazón, Señor, nuestras necesidades, Señor, y que hoy no sea la excepción, Señor, de que tú nos hables a tu pueblo, Señor, como has hablado a mí, Señor. Gracias, Señor, porque como decía mi hermana Aurora, no somos de este mundo, Señor. Y necesitamos meditar más acerca de eso, Señor. No solamente de las cosas que nos corresponden a nosotros, sino de lo que ya tú has hecho en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, yo no sé si en algún momento ustedes han sido o han estado en algún concurso, podríamos decirlo, o en algún momento donde está alrededor de muchas personas y están buscando un premio o una posición, donde hay bastantes personas las cuales están compitiendo, gracias, están compitiendo por un premio, podríamos decirlo de esta manera, solamente para ejemplificar, ¿verdad? Tal vez estamos alrededor de 20 personas y no sé, hay muchas competiciones, puede ser de intelecto, puede ser de habilidad, puede ser de muchas cosas. Pero hay un solo premio, hay una posición para el primer lugar. Yo no sé si algunos de ustedes ha estado en un momento similar en los cuales se va a decir el nombre de la persona que es ganadora, pero solo uno se va a nombrar. Los otros van a quedar descalificados. Es un momento tenso y mucho más cuando se trata de recibir algo eh, que anhelamos probablemente. Hay muchas formas, hay muchas cosas que nosotros podemos anhelar, recibir, y ese último momento donde se va a nombrar el nombre de la persona se vuelve tenso. Yo no sé si también les ha pasado que topen con la bendición de que su nombre es mencionado. El que no, bueno, pobrecito, ¿verdad? No ha pasado por ese momento. Pero es un momento de gozo. Por supuesto que eso conlleva de que hay personas que no van a recibir el premio. Porque el Evangelio es así. El Evangelio es buenas noticias para el que un día se estaba leyendo y es muy cierto, el Evangelio es buenas noticias para el que entiende que habían malas noticias y para el que acepta esas buenas noticias. Pero lamentablemente
Digo lamentablemente humanamente porque Dios sabe lo que hace, Dios es perfecto. Pero unos reciben el premio, en este caso no estamos hablando de una sola persona, pero estamos hablando de un solo grupo de personas, que es la iglesia. Y hay otro montón de personas que no reciben el premio. Ahora, podemos alegrarlos con cosas del mundo, pero sabemos que eso no tiene comparación ni mínima a lo que significa estar en el reino de Dios. Hoy traigo un mensaje que lo he titulado La zarza y todas las demás. Vamos a hablar un poquito de la zarza, con la cual se encontró Moisés, pero es curioso porque nosotros cuando mencionamos la zarza no nos percatamos de que probablemente, de hecho que tiene que ser así, había muchas otras zarzas, pero había una en especial. Y quiero, antes de iniciar con la lectura de los textos y todo esto, quisiera mencionar que este mensaje no está para que nosotros nos sintamos mejores que los demás. Esa no puede ser nunca nuestra intención, sino más bien que reflexionemos en nuestra responsabilidad por lo que ya Dios hizo en nuestra vida. Teniendo en cuenta que lo que Dios ha hecho en nuestra vida es algo tan grande que nosotros nunca lo vamos a entender a plenitud. Y el mensaje va a estar basado en ese momento donde Moisés se encontró con la zarza, pero vamos a iniciar con un texto que está en Romanos capítulo 9, del verso 1 en adelante. Dice Romanos capítulo 9, verso 1. Pablo hablando dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, él está convencido de lo que está diciendo viene realmente del corazón de él. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. ¿Por qué Pablo dice esto? Bueno, Pablo dice que siente dolor en el corazón por aquellos hermanos que son parientes suyos, pero que no han creído en el Evangelio. La pregunta que tendríamos que hacerle: ¿por qué no han creído? ¿Será que no, como diríamos nosotros a lo tico, no les ha dado la gana creer? ¿O hay algo más? Dice que él mismo quisiera ser anatema. Eso es decir que él quisiera ya no estar en Cristo como lo está, porque él fue escogido por amor a ellos. O sea que en vez de él ser el que está en Cristo, él desearía cambiarse para que sus hermanos sean los que conozcan de Cristo. Pero sabemos que eso no es posible. No es posible porque dice la palabra del Señor que nosotros, si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas y de ahí nadie nos puede sacar. Nosotros hemos sido salvados una vez y para siempre. Es decir, que aunque nosotros mismos quisiéramos perdernos, es imposible. De hecho que el capítulo anterior hace mención de eso, que dice que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Pero dice que los que son israelitas también. Hay algo curioso porque según se tenía entendido, o al menos ellos lo pensaban de esta manera, que si eran hijos de Abraham, entonces estaban dentro de la promesa, que eran partícipes de la herencia de Dios. Pero aquí Pablo está mostrando algo que para muchos era nuevo.
En el verso 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Él lo aclara muy bien de que no es que Dios haya cambiado ni que haya fallado. ¿Por qué? Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es curioso porque, bueno, lo que hablaba doña Marlene al principio, ¿verdad? Muchas cosas pueden parecer que son y no son, y hay muchas cosas que son y no pareciera que son. En el caso de ellos dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas, pero más adelante va a aclararnos aún más a qué se refiere, dice. En el verso 8 dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hoy vamos a hablar, ahorita seguimos leyendo, pero vamos a hablar de una elección. De una elección, pero no elección nuestra, no una elección nuestra, sino una elección de Dios. Una decisión que Dios tomó desde antes de la fundación del mundo. Porque este texto nos aclara con ejemplos ahorita en el verso 10 en adelante. Porque va a hacer mención del hijo de Abraham, porque Abraham pudo haber tenido muchos hijos, pero cuando Dios habla del hijo de Abraham, está hablando de uno solo, que era Isaac. De hecho, Abraham tuvo muchos hijos, tuvo más hijos después pero Dios hace mención del hijo de la promesa y habla de Isaac. Incluso más adelante, vamos a verlo. De hecho, voy a leer el verso 10 hasta el 12 para que quede aún más claro. Dice el verso 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, dice, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni había hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera. No por obras, sino por el que llama. Se dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es interesante porque Dios mantiene una línea. Sabemos que esa línea que Dios mantiene llega hasta nuestro Señor Jesucristo, porque hay una promesa en Israel de que iban a ser un Mesías rey. Y esa es la línea que Dios mantiene desde el padre Abraham hasta el Mesías. Y de ahí no se va a salir. Hay una elección. Y en este caso, Dios eligió amar a Jacob. ¿Por qué? ¿Porque fuera mejor Jacob que Esaú? No. Los dos pecaron delante de Dios muchas veces. ¿Por qué? Porque es la soberana voluntad de Dios. Por eso vamos a hablar un poco acerca de la zarza. Si nosotros, y lo vamos a ver, ¿qué tenía en particular la zarza que Moisés vio de todas las demás? Absolutamente nada. Era igual que todas las demás. En Malaquías 1, capítulo 1, versículo 2, hace también mención de esto mismo que Pablo nos está hablando en Romanos, de esta elección que hace acerca de Jacob y de Esaú. De hecho, de ahí es que toma Pablo esto que menciona en Romanos. Dice, yo os he amado, dice Jehová, hablándole a Israel. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. O sea, le está poniendo la comparación de que tanto uno como el otro eran hermanos. O sea, no había diferencia. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Hubo una elección de parte de Dios. Y convertí sus montes en desolación
y abandoné su heredad para con los chacales del desierto. Ahora, no podemos pensar que la elección de amar a Jacob y aborrecer a Saúl, entendiendo lo que significa aborrecer, porque sabemos que Dios no puede odiar, está hablando de desechar, porque no era la escogencia que había él decidido para mantener la línea hasta nuestro Señor. De eso es que está hablando. Pero él hace una elección. Pero no lo pensemos como una elección acerca del individuo en individual. Perdón la redundancia ahí. Porque no se trata del individuo en sí. Se trata de la descendencia de cada una de esas personas. En Abdías, capítulo 1, son bastantes textos. Si no tienen tiempo de buscarlo, después lo pueden buscar. Hablando de Saúl como descendencia, en Abdías 1, en el versículo 3 dice así, hablando de la descendencia de Saúl: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te amontonares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Porque la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Está hablando que no solamente habló contra Esaú, sino contra toda su descendencia. ¿Qué fue lo que hizo uno y qué fue lo que hizo el otro para que esta decisión se tomara? Bueno, absolutamente nada, porque dice que aún, aunque no habían nacido, no habían hecho ni lo bueno ni lo malo. Entonces, ¿en qué se basó esa elección? En Malaquías 3 hace la misma referencia, pero con su hermano, hablando de la descendencia de Jacob. Ya vimos lo que Dios dice acerca de la descendencia de Saúl. Ahora en Malaquías 3 habla de la descendencia de Jacob. Dice el Señor dice esto, vea lo que dice en el verso 6 de Malaquías 3. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Hay alguna diferencia entre lo que hizo Esaú a lo que hizo Jacob? No. Jacob merecía también de ser destruido. ¿Qué es la diferencia entonces? Porque él no cambia, porque él decidió que de la raíz de ellos, estoy hablando, cuando digo de ellos, estoy hablando desde Abraham y cada una de las personas que Dios escogió para que viniera nuestro Señor. El linaje de cada uno. Entonces no podemos pensar, porque nosotros podríamos pensar, es que Esaú era más malo que Jacob. No, Jacob al final cambió su vida porque Dios tuvo un trato con él, pero no porque Jacob fuera mejor que Esaú. No hay ninguna distinción. Entonces, este mensaje, mis hermanos, no viene para que nosotros nos sintamos mejores que el mundo, para que nosotros salgamos ahí afuera y decir, es que el Dios me escogió, es que yo sí soy bueno, es que yo ahora sí, de verdad que somos tan diferentes que esa gente de afuera se porta tan mal, son tan malos. No, mis hermanos, por el contrario, esto es un mensaje para que nos demos cuenta de que somos exactamente iguales que a todos los que están allá afuera. Cuando digo todos los que están allá afuera, estoy hablando del mundo, no estoy hablando de en este momento que están allá afuera, por supuesto. Porque inconsciente o conscientemente nosotros a veces nos sentimos mejores. Y creemos que Dios nos escogió y Dios tuvo elección por nosotros porque algo tuvimos que hacer bueno. Absolutamente nada. Dios, por su naturaleza santa y justa, es para nosotros los seres humanos
Y esto que voy a decir pareciera extraño, pero es lo más peligroso y letal que existe en toda la creación, así como lo escucha usted. Por su naturaleza, por lo que Dios es para nosotros, es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque nosotros somos contrarios a su naturaleza. Porque nosotros en nuestra propia naturaleza, lo único que podríamos experimentar delante de Dios es ser consumidos. Y eso fue lo que vio Isaías en el capítulo 6 cuando él ve la gloria de Dios. Él sabía que delante de Dios y él viendo su propia naturaleza, lo único que le esperaba era la muerte. Ser consumido, ser quemado. Entonces no esperemos nosotros que Dios nos va a dar una palmadita y nos va a decir, es que sí lo hiciste muy bien, qué carga que sos, llegaste hasta aquí porque fuiste muy carga. No, mis hermanos. Nosotros llegamos a la presencia de Dios porque Él hizo algo que cambió nuestra naturaleza, no por nosotros. Ninguno de nosotros merecemos siquiera estar aquí. Absolutamente. Entonces, podemos analizar, podemos pensar si esto es una verdad, si Dios es peligroso porque somos una naturaleza contraria, ¿por qué el pueblo de Dios no tiembla delante de Dios? ¿Por qué el pueblo de Dios es tan irreverente delante de Dios? ¿Por qué somos tan irreverentes? Porque yo estoy incluido dentro de ese pueblo. ¿Quiere que le diga la respuesta? Porque no conocemos lo suficiente a Dios. Por eso desde los púlpitos se predica cualquier cosa y la gente no tiembla. Porque la gente no conoce a Dios. Si conociéramos a Dios de la forma en que Isaías lo vio, todos nosotros caeríamos postrados delante de Él. Pero como no lo vemos y entonces nosotros concibimos a Dios a nuestra forma, Dios, la palabra dice que Dios hizo al hombre conforme a su imagen, pero a veces pareciera que el hombre construye a Dios a su imagen, a la forma en que le parece, la forma que le conviene. Porque así yo no tengo que enfrentarme a un Dios airado, no tengo que enfrentarme y así puedo seguir viviendo como yo quiera. Claro, es más fácil. Si a Dios decimos que Dios es solo amor y que Dios es solo misericordia, que lo es. Pero no solamente eso es Dios. La palabra dice que es fuego consumidor, ¿o no es así? Mateo 10, 28. Dice, y no temáis a lo que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esto es muy serio lo que está diciendo Mateo, porque lo que está diciendo que al que nosotros debemos temer no es ni a los hombres, ni siquiera es a Satanás, porque Satanás no puede matar el alma. El único que tiene potestad sobre nuestras almas es nuestro Señor. Y Él dice que Él es el que tiene poder, que le teman a Él, al que puede destruir el alma. Pero nosotros a veces le tenemos más miedo a los hombres que a Dios. Preferimos quedarle bien a los hombres que a Dios. Entonces a veces mentimos porque, uy, no, es que ¿cómo voy a decirle esta verdad a esta persona? Entonces preferimos que la persona quede contenta y enfrentarnos a un Dios que sí tiene poder para destruirnos. Entonces realmente analicemos si realmente conocemos a Dios o no. Ahora sí vamos a ir a Éxodo capítulo 3 y vamos a ir donde
donde Moisés tuvo esa experiencia tan única como lo fue ver una zarza que no se consumía. Es que me llega un vientito. Éxodo Éxodo 3, versículo 3. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se apareció el ángel de Jehová en medio del fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Es interesante porque esto que ve Moisés, si lo leemos a la carrera pudiéramos pensar y decimos, bueno, era una zarza que ardía y no se consumía, pero realmente ese texto dice, bueno, podríamos decir que el evangelio entero está en este texto. Si nosotros realmente empezamos a meternos profundo en lo que simboliza esta zarza. Por supuesto que no vamos a meternos tan profundo porque el tiempo no permite ir tan adentro como para verlo de esa manera, pero vamos a entrarnos un poquito para ver y analizar acerca de esto. Cuando Moisés vio la zarza ardiendo, vio que algo no calzaba con lo que él conocía. Lo natural es que, si usted ve la zarza es un arbusto espinoso, en un desierto, normalmente está muy árido y muy seco. Lo normal es que Moisés viera esa zarza que se estaba ardiendo, se iba a consumir, lo que iba a quedar eran cenizas. Probablemente él se quedó viendo y viendo y viendo y viendo y nada pasaba. Vio que algo no era normal. Se salió de lo normal. Y es interesante porque esto a entrada nos da un mensaje. Si el mundo ve la iglesia, porque vamos a ver que está hablando de la iglesia, es una figura de la iglesia. Si el mundo ve la iglesia, lo primero que tienen que ver es que tiene luz. Por supuesto que esa luz no es propia, es la luz de Dios. Tiene que ver que es diferente a todas las demás. Hay algo que la distingue, no se consume. Entonces son cosas que a primera entrada, así por encimita, estamos viendo que no son iguales a las demás, no calza con lo que él normalmente vería. Pero vamos a ir un poquito más profundo. Porque, ¿qué quería mostrar Dios con esta zarza? Hay un mensaje detrás de esta figura. No fue que a Dios se le ocurrió ahí llamar la atención, así como cuando vemos luces que destellan nada más o hay un llamado. No, había un mensaje muy claro que Moisés en ese momento no estaba entendiendo, pero que más adelante se iba a entender muy claramente. La segunda cosa es, bueno, ¿qué es el mensaje? O sea, ¿por qué? ¿Qué quería mostrar a través de la zarza? Lo segundo es, ¿por qué era que no se consumía? Lo tercero es, ¿qué hacía esa zarza diferente al resto de las zarzas? Y en cuarto lugar, ¿qué representa el fuego en la zarza? Vamos a ver esas cuatro cosas. Vamos a ir una por una, para ir desmenuzando. La primera es, ¿qué simboliza esa zarza? Bueno, ya adelanté un poquito. Esa zarza la escritura no especifica exactamente qué tipo de arbusto es.
Si usted va al texto, en algunas ocasiones cuando habla de zarza, habla de un arbusto, pero no hay claridad de qué tipo de arbusto. Pero sí se sabe que es un arbusto espinoso, con muchas ramitas, que tiene muy poco valor, o prácticamente nada. Ahora, es curioso, de entrada también, que Dios escogiera una zarza, algo que es sin valor, sin algo que el hombre le pudiera sacar mucho provecho. Y es que realmente eso es lo que somos nosotros. Dios es sabio en todas las áreas. Lo vemos también con la figura porque todos son figuras. Y lo vemos también con las figuras de las ovejitas. Las ovejitas son los animales más indefensos, los animales más, perdón la expresión, pero los animales más tontitos que hay. Son extremadamente débiles. No se pueden proteger a sí mismos. Y es que cuando Dios usa la figura para representar al hombre, nosotros vemos siempre debilidad, porque eso es lo que somos. Eso es lo que somos, pero es muy diferente cuando ya Dios viene al hombre. Hay un cambio que hace al hombre diferente a todo lo demás. No por el hombre, sino por quien mora en él. La zarza, al igual que la menorá, que es mucho posterior, cuando se hace el tabernáculo, es el mismo símbolo, simboliza la iglesia. Porque la menorá tiene 7 candeleros, la del centro representa a Cristo y tiene 3 brazos a un lado y 3 brazos al otro, con luz. Es la única luz que está en el lugar santo. No hay ninguna otra luz, esa es la única que ilumina los panes sin levadura, la única que ilumina el altar del incienso, porque es la luz que viene del Señor, una luz que no se apaga. Y vemos en la zarza que Dios habla en medio de ella. O sea, es la misma figura. Dios es el que sostiene a la iglesia. Entonces, en primera instancia, ¿qué simboliza la zarza? La iglesia. Eso es lo que Moisés está viendo. Porque el Señor le dijo a los discípulos que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea, la iglesia no va a ser consumida. La iglesia no va a perecer. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Por supuesto que Moisés en ese momento no está entendiendo qué es lo que él está viendo. Como segundo punto, ¿cómo es que una zarza no se quema? Lo normal, como decía anteriormente, es que la madera se consuma. Porque la respuesta no está en la zarza, la respuesta está en Dios. La respuesta de por qué nosotros no somos consumidos no es por lo que usted y yo hagamos. Es que ese es uno de los problemas que ha tenido la iglesia. La iglesia cree que tiene que portarse muy bien para presentarse delante de Dios como alguien que merece lo que Dios le da, las bendiciones que Dios le da. Y no hay error más grande que ese. Nosotros no somos consumidos por lo que Dios ya hizo en nosotros. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para merecer la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Yo he visto personas que dicen, un día yo estaba escuchando una persona que decía que un pastor había dicho que habían unos jóvenes que se estaban portando mal con sus padres y que los cielos estaban cerrados porque la bendición de Dios no podía llegar a ellos mientras ellos actuaran de esa manera. Entonces la mente de esos jóvenes están pensando, bueno, si yo me porto bien con mis padres, si yo honro a mis padres, entonces Dios me va a bendecir y me va a bendecir. Entonces no estamos hablando del Dios de la Biblia. No estamos hablando de un Dios
que bendice porque Él es bueno. Estamos hablando entonces de un tome y deme. Entonces yo le doy buenas obras a Dios y Dios me bendice. Eso no es lo que dice la Biblia. Porque las bendiciones no es lo que nosotros creemos que es. Porque nosotros hablamos de bendiciones y lo primero que se le viene al ser humano, ¿qué es? Cosas materiales, cosas de esta tierra. Automáticamente, no sé por qué estamos como conectados con eso. Cuando Dios dice en su palabra que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El Señor dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. No dice, guarde mis mandamientos para recibir bendiciones de esta tierra. No dice, guarde mis mandamientos porque van a recibir milagros. No, hay algo primero. Yo obedezco porque le amo, no porque quiero recibir las cosas de Él. Es una consecuencia. Ya las bendiciones, ya yo las tengo. Ya Dios me las dio porque Él es bueno. No porque yo tenga que hacer cosas buenas para que Dios me bendiga. Entonces, ¿por qué la salsa no se consume? Por lo que Dios hizo, no por lo que nosotros hagamos. ¿Por qué no vamos a ir al infierno? Por lo que Dios hizo. Nada podemos hacer nosotros para merecer no ir al infierno. Absolutamente nada. Entonces esto lo que debe traer a nuestra vida es humildad. Humildad de que entonces no tenemos nada diferente a los demás, absolutamente nada. Somos igual que todas las otras zarzas, trayendo la figura de la zarza, por supuesto. Somos exactamente iguales, solamente porque Dios dijo, voy a hacer esto en este. Solo es eso. La soberana voluntad de Dios. Mis hermanos, pero una de las cosas que nos debería traer a nosotros este mensaje es, aparte del llamado de atención a entender lo maravilloso y la responsabilidad que tenemos ahora de corresponderle a Dios en gratitud, es sentir gozo, porque eso no depende de nosotros. Sentir paz también, porque si esto dependiera de nosotros, ninguno de nosotros podría quedar en pie. Seríamos consumidos completamente. El Señor dijo en su palabra, no voy a buscar el texto, solamente voy a mencionar lo que Él dijo. Yo no vine a condenar el mundo, sino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué había pasado? Que ya todos se habían perdido. Todas esas zarzas que estaban ahí en el desierto tienen la misma condición. El fuego las consume. Dios decidió mostrarse a Moisés en una que no se consumía, en una que resistía el fuego. Porque se trata de lo que Dios hace. Porque se trata de la elección de Dios, no la nuestra. Es curioso porque, bueno, la meditación que traía mi hermana Aurora, ella me agarré de la parte más grande de lo que él dijo, de que ella dijo, que era básicamente el centro del mensaje. El decir, ya nosotros no somos nosotros no somos del mundo. Eso tiene que mostrarse con nuestra vida. No se trata de hablar de que ahora somos cristianos. Hay personas que dicen ser cristianas y no entienden que un verdadero cristiano no puede comportarse como el mundo. Porque si se comporta como el mundo, va a terminar consumido también.
Pero René, entonces, ¿qué está diciendo? Si somos iglesia y nos comportamos como el mundo, vamos a ser consumidos, y el Señor dijo que la iglesia no va a ser consumida. No, es que no estoy hablando de ir al infierno. Estamos hablando de experimentar la ira de Dios para corregir a sus hijos. Estamos hablando de la disciplina del Señor, que ya todos nosotros sabemos que no es agradable, porque a nosotros no nos gusta sufrir, ¿verdad? Ninguno de nosotros. Algo de lo que decía Aurora también era que hay cosas que podríamos nosotros pensar que son tratos de Dios para nosotros, cuando no es así. Son malas decisiones. Decisiones que hemos tomado mal a sabiendas de que Dios nos ha advertido de que estamos mal, de que ya no debemos comportarnos como el resto, porque fuimos escogidos. Y si, como decía al principio, si las cosas de esta tierra y el ser elegido para recibir un gran premio nos produce gozo, ¿cuánto más debería producirnos el gozo de estar en el reino de los cielos? De haber sido escogido para no ir al infierno. Efesios capítulo 1, verso 11, lo voy a leer en Dios habla hoy, que lo dice muy, muy clarito. Dice, en Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviésemos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Voy a ver una palabra más clara que esa. Voy a ver algo más hermoso que esta palabra. Es que nos está hablando a usted y a mí. Dice que Él nos escogió de antemano para que tuviéramos, ¿qué? Parte en su herencia. Una herencia que es incorruptible, inmarcesible. Dice, creo que es Pedro que lo menciona, o Juan, no estoy seguro, no recuerdo ahorita el texto. Dice que es una herencia incorruptible. Nada de lo que existe aquí se puede comparar a esa herencia. En Romanos 8, 29, dice, porque a los que antes conoció, haciendo referencia a lo mismo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hay un propósito en la escogencia de Dios. Y el no entender ese propósito muchas veces nos hace fijarnos en las cosas del mundo, porque no ponemos nuestra mirada en que Dios nos escogió, no para que sigamos viviendo como nosotros nos parece. Hay un propósito para el cual Dios nos escogió, y es precisamente para que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. No podemos quedarnos estancados en el crecimiento del conocimiento de Dios. No podemos llegar a un conformismo, decir, yo ya aprendí lo suficiente de Dios y ya no necesito nada más. O no prestar la suficiente atención a realmente cuál es nuestro llamado. Porque las cosas del mundo parece que nos parecen más atractivas muchas veces y nos desenfocamos.
¿Para qué Dios nos llamó? ¿Para qué Dios nos escogió? A los que predestinó en el verso 30 dice, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Está hablando en pasado todo, ¿verdad? Es algo concluido, es algo que Dios ya hizo. Que usted y yo no lo veamos ya en este momento, eso no significa que en la mente de Dios ya no esté concluido. Y es que si vemos todo lo que hemos leído, todo lo que hemos estudiado, no tiene absolutamente nada que ver con el hombre. Desde el principio hasta el final se trata de lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es actuar de acuerdo a eso que Él hizo. Porque nosotros podemos hacer muchísimas cosas en la iglesia, pero si el enfoque central no está en hacer esas cosas porque amamos a Dios, por lo que Él ya hizo en nosotros, entonces podríamos hacer un montón de cosas y resulta que pueden estar muy equivocadas porque pueden ser cosas personales, pueden ser quedarle bien a las personas, pero el centro del mensaje de todo debe ser que vamos a obedecer a Dios, no para recibir cosas, no para no ser consumidos, no para tratar de que Dios nos ame más, no para tratar de quedar bien con los hombres, no para tratar... Hay muchísimas cosas que podemos mencionar, solo hay una cosa por la cual nosotros debemos caminar como Dios dice que caminemos, y es porque le amamos a Él. Si ese no es nuestro centro, entonces estamos mal. Si nosotros entendemos realmente, si llegáramos a entender lo suficiente para saber que nosotros teníamos que ser consumidos como lo eran las otras zarzas, ¿y por qué esta no se quemaba? Porque así lo decidió Dios. Eso debería ser suficiente para que nosotros obedezcamos por amor. Porque no hemos entendido la entrega que Dios hizo a morir en una cruz de la manera más cruel para que usted y yo estemos aquí y le podamos alabar y podamos comunicarnos con Él de la forma en que Él ha abierto las puertas, porque por eso se rasgó el velo cuando Jesús murió, para que nosotros tengamos un acceso libre a Él y no como antes, que era a través de un sacerdote terrenal. Ahora Él es el sumo sacerdote y Él nos da libre acceso al Padre. Y por eso ahora no somos consumidos cuando estamos en su presencia. Solo por eso. Así que no metamos aquí dentro de esta ecuación de que yo me porto muy bien y que yo ya no hablo mal y de que yo ahora le hago bien a los demás. Quite todo eso de su mente. Porque eso no va a colaborar en absoluto en nada de que nosotros no seamos consumidos. Es por lo que Él hizo. Haga todo eso porque le ama. Porque quiere corresponder al amor de Él. No por llegar y aparentarle a Dios de que ya ahora usted, qué carga que es. En lo absoluto. No tenemos nada diferente, mis hermanos. Entonces debemos quitar ese dedo señalador, porque estamos tan acostumbrados de que se nos hace tan fácil señalar y señalar y señalar. Y es que mires que este y mire el otro. Qué terrible lo que hace este y qué terrible lo que hace el otro. Se nos hace tan sencillo. Cuando nosotros merecemos lo mismo. ¿De qué nos podemos jactar delante de Dios? De absolutamente nada. Porque no tenemos nada.
Entonces este verso en Romanos 8, del 29 en adelante, dice que Dios nos dio un destino previo. Eso quiere decir que ya Dios nos destinó para que lleguemos a una conclusión. Y adivinen qué, vamos a llegar ahí, a la buena o a la mala. Con pau pau o sin pau pau. Cada uno de nosotros decide. Aquí el mensaje se lanza, pero cada uno de nosotros es libre de decidir si lo toma o lo deja. Y aquí se habla, ¿sabe por qué? Porque Dios es misericordioso. Porque si Dios quisiera, por todo lo que ya hemos hecho, Él nos consumiría y no tendríamos excusa. Ninguno de nosotros. ¿Sabe por qué nos habla? Porque sabe por qué Él viene a través de su palabra y nos habla a través de un hermano, nos habla a través del pastor, cuando leemos la Biblia. ¿Usted sabe por qué Él hace eso? Porque ese es el carácter de Dios. Dios es misericordia, Dios es amor. Y no hemos sido consumidos porque Él no cambia. Porque Él decidió hacer una nación santa. No somos santos porque seamos buenos. Somos santos porque Él nos apartó para no ser consumidos. Mateo 16, en el verso 18. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya este texto lo había mencionado anteriormente, pero eso es para ratificar que Dios habló de su propia boca, y si somos iglesia, tenemos la promesa del Señor que Dios nos va a llevar hasta el final, de que las puertas del Hades no nos van a consumir, de que vamos a llegar hasta allá porque Él nos dio un destino previo. O sea, Dios nos escogió para que llegáramos hasta el final, hasta el punto final, donde Él dijo: ustedes van a llegar hasta aquí. En medio están todas nuestras decisiones, buenas o malas. Dios las va a utilizar para llevarnos hasta el final. Pero el asunto es cómo vamos a llegar. ¿Vamos a llegar en 2 semanas desde Egipto hasta la tierra prometida, o vamos a tardar 40 años? ¿Vamos a tomar el camino largo, a pasar dando vueltas por el desierto, o vamos a obedecer al Señor y vamos a hacer las cosas más fáciles? Es decisión de cada uno de nosotros. ¿Qué hacía esa salsa entonces diferente a todas las demás? Éxodo 3, lo mismo que venía leyendo. Voy a repetir el 3 y el 4 porque dice, ahí mismo está la respuesta. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. ¿Qué hacía que esa zarza no se consumiera? Porque Dios estaba en medio de la zarza. Eso hacía toda la diferencia. ¿Usted sabe por qué el Padre no nos consume a nosotros hoy, en este momento aquí? Porque tal vez, no sé, alguno de nosotros hemos estado
desconectados, no lo sé, espero que no. Tal vez no le hemos prestado la atención al mensaje de Dios, espero que no, espero que sea lo contrario, que sí hayamos prestado, porque no soy yo el que está hablando aquí. Si a mí me ignoran, las cosas no cambian, no tiene importancia. Si yo estuviera dando un discurso de economía, cosa que no sé nada de economía, pero digámoslo así, si me prestan atención o no, pero es que Dios habla a través de su palabra. Y eso nos haría dignos de ser consumidos. ¿Sabe por qué no lo hace? Porque Dios está aquí en medio de nosotros. Porque el Padre no nos ve a nosotros, ve el sacrificio de su Hijo a nuestro favor. Entonces, si vamos a obedecer, si vamos a hacer las cosas como Él dice, no las hagamos pensando en que con esto le vamos a quedar a Dios bien, que vamos a obtener cosas del Señor. No. Hagámoslo porque amamos al Señor, porque comprendemos la grandeza de su obra, porque comprendemos que Él dejó su trono para venir y morir, resucitar, y no solo eso, enviarnos su Espíritu para que more en nosotros, para que nos enseñe cuál es el camino, para que nos enseñe cómo Dios quiere ser adorado, que nos enseñe que debemos obedecer porque le amamos. Ninguna otra motivación puede ser correcta, solo hay una, y es corresponder a su amor. Porque dice la palabra del Señor que el amor no consiste en que nosotros le hayamos amado, sino en que Él nos amó primero y dio su vida por nosotros. Entonces, ¿por qué hacía esa zarza diferente? Porque Dios habitaba en medio de ella y en las demás no. Si Él pudiese dejar de habitar en la vida de cada uno de nosotros terminaríamos peor de lo que éramos. Entonces no nos creamos mejor que nadie. Romanos 5, capítulo 5, verso 1 en adelante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos paz, por medio de Él. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Por qué estamos firmes en esa gracia? ¿Porque dependa de nosotros? No, porque depende de Él. Porque la gracia viene de Él, no de nosotros. Si dependiera de nosotros, lo menos que sería firme. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria ¿de quién? De Dios. Y no solo esto, o sea, como si fuera poco, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces, si estamos pasando tribulaciones, esperando que no sean por nuestras malas elecciones, sino porque Dios nos permite pasar para que le conozcamos, entonces dice que nos gocemos, que nos gloriemos en ellas, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso nos hace diferentes, pero no nos sintamos diferentes. Hay una gran diferencia en ser diferentes a sentirnos diferentes. Ser diferentes es mostrar lo que Dios hizo ya en nosotros, vivir conforme a lo que Dios determinó para cada uno de nosotros. Sentirme diferente es creer que soy mejor que los demás por lo que hago.
por lo que digo, por lo que pienso. Si yo caigo en ese pensamiento, entonces estoy echando a tierra todo lo que Dios desea para mí, porque entonces ya estoy haciendo las cosas por el motivo incorrecto. Para terminar, creo que ya estoy casi sobre el tiempo, pero para no dejar el último punto así rápidamente, ¿qué representa el fuego? El fuego representa el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es importante que entendamos que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Él nos da luz para el camino a través de la palabra de Dios. Pero también tenemos que entender que Dios es fuego consumidor y a través del Espíritu nos puede pasar por pruebas. Si no obedecemos lo que Dios ha determinado. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios agradándole en temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El Espíritu Santo representa el fuego porque así como nos lleva al entendimiento, también nos reprende, pero no nos manda al infierno por el sacrificio de Cristo. Señor, te damos gracias. Padre, gracias por tu palabra. Gracias nuevamente, Señor, por darme la oportunidad, Señor, de hablar de ti, Señor, sabiendo que soy tan limitado, sabiendo, Señor, que hay cosas, Señor, que nosotros nunca podremos entender, Señor, y a veces se nos hace difícil, Señor, explicarla, Señor, pero al final entiendo, Señor, que no soy yo. Es tu Espíritu, Señor, el que nos habla a cada uno de nosotros, Señor, y sé que tú tenías un mensaje, Señor, para cada uno de nosotros, y tú le hablaste al corazón, Señor, conforme a lo que tú, Señor, necesitabas hablar. Porque no depende de mí, Señor, eres tú, Señor, el que habla. Gracias por mis hermanos, gracias por una vez más permitirme, Señor, reunirme con ellos, Señor, y gozarnos y alegrarnos, Señor, por lo que tú hiciste, Señor, en nosotros. Gracias porque nos llamas al arrepentimiento, pero también gracias por la disciplina, Señor, porque eso nos lleva, Señor, a un verdadero arrepentimiento. Porque eres fiel, Señor, porque tú no cambias y has decidido, Señor, darnos vida y vida en abundancia. Gracias en esta noche, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén.